Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Gálatas, el capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Busque en la carta a los Gálatas el capítulo 4, el versículo 4 también. Gálatas 4, versículo 4. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y vamos a ir a la carta a los Romanos, retrocedemos hasta la carta a los Romanos, el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Capítulo 8 de la carta a los Romanos, y vamos a leer desde el versículo 14. Romanos 8, 14. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado hablando estos días acerca del conocimiento de Dios. Hoy vamos a redondear todo lo que hemos hablado. ¿Por qué hemos estado hablando del conocimiento de Dios? Porque de acuerdo a lo que uno piensa de Dios, de acuerdo al conocimiento que uno tenga de Dios, así va a ser su vida espiritual. Si tenemos un concepto equivocado de Dios, la vida espiritual es un fracaso. Y nuestro crecimiento también va a ser nulo. Algunos tienen un concepto de Dios como un Dios castigador que busca siempre golpearnos por lo que hacemos mal, y bueno, pasan toda su vida en esclavitud y en temor, por un concepto equivocado acerca de Dios. Por lo tanto, lo que pensamos acerca de Dios es muy importante para nuestra vida espiritual. Pero, ¿podemos realmente conocer a Dios? Acá el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais por lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios. Y cuando usted llega hasta ahí, dice, bueno, entonces podemos conocerlo. Pero él hace una aclaración. Y dice, más bien siendo conocidos de Dios. Siendo conocidos. Es decir, yo no puedo conocer al Dios eterno y al Dios infinito en su totalidad, pero Él sí puede conocerme a mí. Por lo tanto, el conocimiento de Dios es lo que Él me revela y lo que yo necesito, lo que Él quiere mostrarnos. El apóstol Pablo va a decir que Él milita y trabaja a fin de conocerle, lo que quiere decir que no ha llegado al conocimiento cabal. Y cuando escribe la carta a los Corintios, dice, ahora vemos como en un espejo, oscuramente, pero entonces conoceré como soy conocido. Quiere decir que la idea siempre es que Dios nos conoce muy bien a nosotros, y no hay secretos para Él, pero nosotros conocemos de Él lo que necesitamos únicamente, conocer lo que Él nos revela, es decir, aquello que Él dice, bueno, esto lo pueden saber y lo necesitan saber acerca de mí. Y la palabra de Dios nos va mostrando esos aspectos que nosotros podemos conocer. El conocimiento de Dios es tan grande que hay una famosa anécdota que se contaba en la Edad Media de San Agustín, que dicen que San Agustín estaba muy preocupado tratando de dilucidar el tema de la Trinidad, cómo es este asunto de la Trinidad y cómo es el Dios infinito. Y estaba caminando al lado del mar
pensando en todas estas cosas. Y miraba la inmensidad del mar, y miraba también y pensaba en el Dios infinito, en el Dios grande y todo eso, y la cabeza casi le estallaba. Y entonces en un momento dado ve a un chico que está con un baldecito llenando un pozo. Y entonces le pregunta, ¿qué está haciendo? Dice, estoy poniendo el mar acá. Y dicen que el chico le dijo, pero no puede caber en ese lugar, no puedes traer, y con ese baldecito no puedes traer el mar. La leyenda dice que el chico le dijo, ¿y tú crees que con tu cabeza puedes entender a Dios? ¿No es cierto? No lo vas a poder entender, ¿no? Está más allá de todo eso. La grandeza de Dios es inasible. Yo quisiera reflexionar hoy acerca de nuestra relación con Él, la relación con el Señor. A medida que lo conocemos, la relación con el Señor, el impacto que va teniendo en nuestra vida. Ustedes se acuerdan que el apóstol Pedro un día no había pescado nada y estaba lavando las redes. Había terminado la noche de pesca y estaba lavando las redes. Y entonces Jesús se acercó hasta él y le dijo, bueno, boga mar adentro y echad la red para pescar. Y Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu nombre echaré la red. Y cuando echa la red y saca una red llena de peces, dice que viendo esto cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Porque dice, por la pesca, por el resultado de la pesca que había hecho, el temor de Dios se había apoderado de él. Ahora, hay un cambio notable entre la primera parte de la historia y la segunda parte de la historia. En la primera parte de la historia, Pedro está lavando las redes y Jesús le dice que pesque y él le reconoce autoridad. En tu nombre voy a echar la red, pero hasta por ahí no más, ¿no es cierto? No le reconoce mucha autoridad en el asunto de la pesca. No entiende todavía quién es Jesús, no entiende cuál es el poder de Jesús. Pero cuando él tira la red y saca los peces, allí él entiende, descubre la deidad de Jesucristo, descubre que Jesucristo es Dios, porque solamente Dios podía producir ese milagro. Y entonces él cae de rodillas. Es taxativo el Evangelio al decir esto, cayó de rodillas. Y le dijo, Señor, apártate de mí que soy un hombre pecador. Él descubrió de pronto la grandeza y la santidad de Dios de un golpe. Se dio cuenta de quién era. Ese cambio notable produce en él un temor que lo lleva a apártate de mí. Es eso que nos golpea frente a las cosas que son espirituales y eternas. El Nuevo Testamento comienza cuando Zacarías, aquel sacerdote anciano que va a ser el padre de Juan el Bautista, está ofreciendo el sacrificio. ¿Se acuerdan ustedes? Está ofreciendo el sacrificio en el altar del perfume, el sacrificio de adoración. Y dice, allí se le apareció el ángel Gabriel, y en el momento que se aparece, dice, se turbó y lo sobrecogió temor. Ahora, no está ante Dios, está ante un ángel, simplemente. Pero el hecho de estar en contacto con la vida espiritual, de entrar en contacto con las cosas de Dios, causa un impacto que nos lleva al temor. Y esto se ve en todo el Antiguo Testamento, en los hombres de Dios. Cuando Dios comienza a hablar con Abraham, el padre de la fe, dice que Dios empieza diciendo, dice una frase, inmediatamente dice, Abraham se postró sobre su rostro. Se postró sobre su rostro, quiere decir que se inclinó y puso la cabeza a nivel del suelo. Se postró sobre su rostro. Y Dios, dice entonces, habló con él. Cuando Dios habla con Moisés y Aarón, porque hubo un problema en el pueblo y Dios anuncia un juicio contra los rebeldes del pueblo de Israel, dice que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros y dijeron Dios, Dios de los espíritus y de toda carne. Es decir, en todos está esta posición, ¿no? Llegan a la presencia de Dios y se inclinan con el rostro a tierra. Elías subió al monte Carmelo y cuando se postra delante de Dios, dice, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas.
Fíjense ustedes la posición en que oraban, es decir, sentían el peso de Dios y el impacto profundo de la presencia de Dios. Y hay un pasaje en el Nuevo Testamento que a veces lo pasamos por arriba, muy rápido, pero que habla también de esto. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, se habla de la exaltación y de la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Y dice al final, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Pero escuche, lo más interesante viene ahora, dice, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora usted dice, cuando dice en los cielos entendemos, en la tierra también, pero debajo de la tierra está hablando de los condenados, está hablando de los demonios, está hablando de todo eso, dice, también se inclinarán. Ahora no lo van a hacer de buena gana. Seguramente, porque están perdidos, ¿no? No lo van a hacer de buena gana. Pero la presencia es abrumadora, es tan grande que tendrán que arrodillarse y admitir la grandeza de Dios, ¿no? ¿Cuál es el sentimiento que unía a esos hombres del pasado que se inclinaban y se arrodillaban delante de Dios y se agachaban delante de Dios? Son hombres de diferentes épocas, de diferentes personalidades, en diferentes situaciones, pero tenían una profunda fe y tenían un profundo temor de Dios. Y acá aparece una palabra que aparece ya en el Antiguo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento también. Job dice, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El sabio es el que tiene temor de Dios. Salomón en los Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y cuando Pablo nos escribe a nosotros, los cristianos, en una de sus cartas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Permanentemente aparece esto del temor del Señor. Ahora, ¿cómo suena esto del temor del Señor en este tiempo, ¿no? Este es un tiempo de decadencia, es un tiempo de atropello, de falta de respeto, ¿sí? Y el cristiano, sin embargo, tiene que tener temor del Señor. ¿Qué significa temor del Señor? No tiene que ver con el miedo a Dios, no tiene que asustarnos. Leímos allí en Romanos algo que es muy interesante acerca de la situación del cristiano. Él dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ese es el miedo realmente, no estamos en miedo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. ¿No es cierto? Es decir, hay un espíritu de miedo, pero dice, nosotros clamamos al Señor llamándolo Padre. Y acá se usa la palabra Abba, que es un término que únicamente podían usar los hijos. No se podía usar no lo podían usar ni los siervos, ni los amigos, ni los vecinos, los hijos únicamente. Es como nosotros llamamos padre, ¿no es cierto? ¿A quién? A nuestro padre. Y no le dice el vecino papá. Se lo digo yo que soy hijo. Quiere decir que es un término bien exclusivo. Hay algo que el Señor hizo por nosotros que nos acercó a la condición de hijos. Nos adoptó. Por eso se habla de que hemos sido adoptados, hijos suyos. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sumamos lo que dice el Evangelio de Juan, lo que dice Romanos, lo que dice Gálatas, y nos damos cuenta que la posición del cristiano es una posición diferente, es una posición diferente. La palabra Abba, Padre, se dice que la puede repetir el cristiano, y la repitió Jesús también. Jesús oró diciendo, todas las cosas, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Quiere decir que nos lleva a la situación en que Él estaba en la relación con Dios. Vamos unidos a Él, pero es entrar en la intimidad, pero también en el respeto. Y ese respeto a Dios, que nosotros lo llamamos reverencia, es el respeto que tenemos a Dios, es lo que la Biblia llama el temor de Dios. No es el miedo, sino es la reverencia y es el respeto que tenemos frente a la presencia del Señor.
El temor del Señor es percibir la presencia del Señor. Se puede decir que hay dos cosas que hacen lo que es el temor del Señor. En primer lugar, percibir que el Señor está aquí. Para eso no hace falta tener muchísimo conocimiento. Fíjense ustedes que Cornelio, que es el primer hombre que se va a convertir al cristianismo, el primer hombre gentil que no era judío, que se convierte al cristianismo, el primer pagano que se convierte al cristianismo, dice que cuando recibió al apóstol Pedro en su casa, dijo, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Ahora, él no tenía muy clara mucha doctrina, porque cuando llegó a Pedro se arrodilló delante de Pedro y Pedro lo tuvo que levantar y decir, mirá que soy un hombre como vos. Quiere decir que no tenía muy claras ciertas cosas. Pero dice que era varón justo y temeroso de Dios. Quiere decir que del temor de Dios nace la reverencia y nace la percepción de la presencia. Él tenía temor de Dios y por lo tanto él se daba cuenta que la presencia de Dios era importante, que uno la tuviera en cuenta. Quiere decir que cuando yo entro a la estoy tomando conciencia de la presencia de Dios, tengo que ser consciente de esta percepción. En primer lugar, percibirlo, y en segundo lugar, ser consciente de que estoy ante la grandeza, ante la majestad, ante la santidad, ante la gloria. Es dar a Dios el lugar que le corresponde. El temor del Señor es la base de algo que nosotros llamamos adoración. Adoración. Notamos que Abraham, Moisés, Aarón, Elías se postraron delante de Dios. Y la palabra adoración es una palabra hebrea. Histahavá, en hebreo. Histahavá, ¿qué quiere decir? Quiere decir postrarse. Quiere decir inclinarse. Quiere decir arrodillarse. Quiere decir posternarse. Esto es la adoración. La adoración es cuando el hombre, en espíritu, se arrodilla, se inclina, se posterna, se postra delante de Dios. Los antiguos lo hacían también físicamente. Aquí no hemos logrado poder hacerlo físicamente. Yo cuando inauguramos este salón con las alfombras dije, el que quiere arrodillarse en este momento, arrodíllese y oramos al Señor. No se arrodilló nadie. Lo que quiere decir que no estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados a eso. Pero lo importante es la actitud de corazón que tenga y la actitud de respeto hacia Dios que tengamos frente a esto. En el Nuevo Testamento la palabra adorar tiene el mismo sentido que en el Antiguo Testamento. Se puede usar el hebreo o el griego, pero siempre significa lo mismo adorar. Adorar significa inclinarse delante de Dios. La primera vez y el primero que usa la palabra adoración en la Biblia es Abraham. El día que va a ofrecer a su hijo Isaac, en un momento él deja a los siervos en el camino y se aleja solo hacia el monte. Y entonces él dice, esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense ustedes la frase de Abraham. Abraham iba para ofrendar a su hijo, pero él tenía fe de que Dios se lo iba a dar aún después de muerto. Y cuando sale de ese lugar, dice, nosotros vamos a ir y vamos a adorar al Señor. ¿Qué significaba para él? Vamos a ir a ese lugar y nos vamos a inclinar ante la voluntad del Señor. Y vamos a ofrecer lo que el Señor dijo, porque el Señor tiene toda autoridad. Y Él va a hacer con nosotros lo que Él quiere, y seguramente vamos a volver porque hay una promesa de Él en cuanto a Isaac. Lo que quiere decir que Él tenía plena conciencia de que postrarse delante de Dios era hacer la voluntad de Dios en todo lo que Él decía. Eso es inclinarse delante de Dios. Tenemos que decir que la adoración expresa el espíritu con que nos relacionamos con Dios. La actitud de reverencia, de respeto, de temor, de conocimiento. Esa es la adoración. La alabanza es la manifestación verbal, hablada, cantada o en la oración, es la manifestación verbal de la adoración. Quiere decir que la alabanza tiene que ser la consecuencia de la adoración. Que mi vida esté entregada al Señor en tal forma que yo entienda lo que es la presencia de Dios, que cuando yo abro la boca para alabar a Dios,
esa alabanza esté relacionada con una actitud de corazón y esté acorde esa alabanza al respeto y a la reverencia que yo tengo que tenerle a Dios. Quiere decir que la adoración es la actitud de corazón. Después eso salta. Y entonces salta a los labios. Y cuando salta a los labios y se expresa en palabras, entonces allí tengo la alabanza. Ahora, la falta de temor del Señor puede secularizar la alabanza. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo no tener ni el respeto, ni la reverencia, ni entender lo que Dios es, pero sin embargo puedo generar alabanza. Pero esa alabanza es puramente sensorial. Sensorial, no es espiritual. Sale de los sentidos. La falta de conocimiento y de temor del Señor nos lleva a secularizar esto. Nuestra relación entonces se torna o en rutinaria o se despoja de toda actividad espiritual profunda. Y esto afecta directamente el culto a Dios. Porque el culto se cambia. Es un culto donde la pasamos bien. Es un culto donde la pasamos bien. Quiere decir que el culto no tiene por objeto a Dios, tiene por objeto que yo la pase bien. Cuando se pasa esto es porque nos hemos alejado totalmente del concepto de adoración. Yo por allí tengo un artículo que apareció en internet en varios lados, está acerca de la adoración, que comienzo justamente hablando de eso, de un lugar donde fui y vi a alguien que quería hacer adorar al pueblo y entonces gritaba y decía, bueno, adore, adore, que se va a sentir bien, nos sentimos bien, adoramos para sentirnos bien. Digo, bueno, si nos adoramos para sentirnos bien, si alabamos para sentirnos bien, estamos equivocados. Porque nosotros no buscamos, porque entonces el fin de la alabanza soy yo, no es Dios. El fin de la alabanza tiene que ser Dios, no yo. No soy yo el que me tengo que sentir bien. Lo que tengo que hacer es tributar a Dios a través de la alabanza lo que hay dentro de mi corazón, pero también con el respeto que Dios merece. Y esto es algo que se nota muy bien cuando uno ve la adoración que aparece en el Antiguo Testamento a los dioses y la adoración al verdadero Dios. Cuando Elías se encuentra con los profetas de Baal, allí en el Monte Carmelo, y los desafía a que hagan bajar fuego del cielo, le dice, clamen a su Dios para que baje fuego del cielo, ponen el altar ellos, y dice que comienzan a gritar frenéticamente, y comienzan a dar saltos, y se hieren con cuchillos, y entran en un éxtasis prefabricado, y uno se da cuenta que eran gobernados por los sentidos. Porque donde no hay paz y tranquilidad, donde hay estos éxtasis, ¿no es cierto?, este frenesí, es puramente humano lo que se está haciendo, puramente humano. ¿Y qué pasa? Que Elías, cuando le toca a él, Elías hace una pequeña oración. Ellos estuvieron orando toda la mañana, estuvieron gritando toda la mañana. Elías se inclina y hace una oración a Dios, y el fuego desciende. Pero no solamente eso. Antes de pedir el fuego, hace que el sacrificio lo llenen de agua. Lo llenen de agua. Para que sea el fuego de Dios. Sea el fuego de Dios. Él no tiró fuego, él tiró agua. El que tenía que poner el fuego era Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Hay mucha alabanza falsa por allí, que nos venden como alabanza, que no es realmente alabanza a Dios. Es puramente sensorial. Es la exaltación de la persona por la persona misma. La persona por la persona misma. Lo mismo sucedía en Babilonia. Cuando en Babilonia levantan a Nabucodonosor la estatua de oro, esa estatua tremenda, una estatua colosal que tenía 30 metros de altura, arma un gran espectáculo. Y allí en el libro de Daniel se describe el espectáculo con todos los instrumentos que junta, una orquesta excepcional. Y dice, en el momento en que la orquesta empiece a tocar, lógicamente se produce un clima emocional, ¿no? Y dice, todos se inclinan, todos se inclinan. Y allí hay tres que se quedaron de pie. Dijeron, no, esto no es adorar a Dios, este es espectáculo. Hay que tener cuidado, el espectáculo no es adoración. El espectáculo no es adoración. El frenesí no es adoración. Los saltos no son adoración. La adoración es otra cosa. La adoración es otra cosa. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hoy hay mucha manifestación de este tipo
donde no se está adorando a Dios, se está exaltando los sentidos y las personas. Yo digo que el que quiere ir a un festival para ver música de cualquier tipo, que vaya al festival, pero no mezclemos a Dios con todo esto. No lo mezclemos a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con todo esto. Son los hombres los que arman todas estas cosas. Entonces yo digo, si usted, a mí me gusta el rock nacional, me voy a un concierto de rock nacional y voy a escuchar rock nacional, punto. Pero no meto a Dios en el medio. Pero hoy, para evitar la culpa, meten a Dios en el medio. No se puede meter a Dios en el medio, porque está muy claro en la palabra de Dios lo que debe ser la adoración. Tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hay climas prefabricados de adoración, movimientos frenéticos que dicen que son de adoración, grandes espectáculos. Venga a adorar a Dios. No es así, no es así. El Señor dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y lo pondré delante de tus ojos. Quiere decir que Dios tiene en cuenta esto. Dios tiene en cuenta. No creamos que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Cuando conocemos a Dios y tomamos conciencia de la reverencia, nos damos cuenta que la adoración es algo bien serio, que no lo podemos rebajar a cosas sensoriales. El Antiguo Testamento, ustedes saben, se basa en figuras, ¿no es cierto? Hay muchas figuras en el Antiguo Testamento. Cosas donde Dios iba explicando lo espiritual a través de cosas que le hacía hacer a la persona. Le explicaba la redención, ¿no? El sacrificio de Cristo, porque llevaban un corderito y lo ponían y lo ofrecían por el pecado. Esto era una figura. David mismo dice en sus salmos: ese corderito no puede perdonar del pecado. No puede. Pero se hacía como una figura de lo que iba a venir. Y es interesante porque cuando se termina de armar el primer templo, el templo portátil que aparece allí en el libro de Éxodo, el pueblo iba a andar por el desierto y Dios les dice que se armen ese templo para transportarlo de un lado a otro. Hay un momento en el libro de Éxodo donde Dios les da una serie de recetas. Muy interesante, porque primero les da una receta para fabricar un aceite especial. Y les dice cómo tienen que hacerlo y cómo tienen que mezclar estas cosas. Y les dice: con este aceite vas a ungir al sacerdote, pero no puede usarse para ninguna otra cosa más que para eso. Ninguna otra cosa más que para eso. Y después les explica cómo tienen que mezclar ciertas especias para hacer el incienso. Y les explica muy claramente, les da una receta para el incienso. Dice: y el incienso se tiene que mezclar en esta forma, en esta forma, en esta forma. Y entonces el sacerdote, que tiene el aceite de la unción sobre él, y ustedes recuerdan que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? En el Nuevo Testamento dice: ustedes tienen la unción del Santo. El sacerdote que tiene la unción del Santo tenía que ir y tomar el fuego del altar, el fuego que quemaba al cordero, no ningún otro fuego, sino ese fuego, y llegaba al lugar de la presencia de Dios y sobre ese fuego echaba el incienso especial para Dios. Quiere decir que el hombre que tenía el Espíritu Santo y tenía la alabanza correcta para presentar delante de Dios, pasaba y sacaba el fuego del altar de Dios. Y en el altar era donde la sangre del Cordero se derramaba. El cristiano tiene el Espíritu Santo y pasa por el altar de Dios, porque el altar de Dios es el lugar donde nuestros pecados son perdonados y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado hasta el día de hoy. Y llegamos a la presencia de Dios con ese fuego del altar, del perdón de los pecados, de la presencia del Espíritu, y ofrecemos el incienso que corresponde a Dios, porque es la forma de alabar. Cuando los hijos de Aarón, un día, no sabemos por qué,
pero metieron un fuego extraño, fueron aniquilados, porque Dios no podía tolerar que alguien pusiera fuego humano. Tenía que ser el fuego que se había encendido para Dios. Y creo que el Antiguo Testamento dice muchas cosas con esto, acerca de lo que es la adoración y cómo tenemos que llegar delante de Dios. Para que la adoración sea aceptable a Dios, tenemos que tener el Espíritu Santo, tenemos que ser limpiados por la sangre de Cristo y tenemos que hacerlo con el respeto y la reverencia que Dios merece. Llegamos así a la culminación de esta serie, mirando nuestra relación con Dios. Cuando usted mira el cielo y pasa un avión, yo cuando era chico vivía en Villa del Parque, en la capital, y el aeroparque está en la otra punta de la ciudad o en el costado de la ciudad. Y los aviones pasaban y tenían la ruta sobre mi casa, bien alto, y yo los miraba, y esos aviones eran chiquititos de juguete, ¿no es cierto? Y pasaban. Y como Aeroparque en este momento tiene una frecuencia de cada 3 minutos baja o sale un avión, eran muchos los aviones que pasaban por día por allí, chiquititos. Un día llegué a Ezeiza y tuve que acercarme a un avión, uno de los que veía pasar por mi casa, y era inmenso. Cuando uno lo mira de lejos es chiquito, cuando uno se acerca es inmenso. Con Dios pasa a ser exactamente lo mismo. Cuando uno lo mira a la distancia parece chico, pero a medida que nos acercamos es cada vez más grande, y cada vez más grande. Y nos seguimos acercando y es cada vez más grande. Y llega un momento que uno no puede entender la grandeza de ese Dios, que muchos, porque lo ven a la distancia, les parecen que es chiquito, pero que cuando nos acercamos es un Dios inmenso, grande, maravilloso en su creación y en todo lo que hace, y es nuestro Padre Celestial. Termino con las palabras de Isaías. Isaías en el capítulo 38, al final de ese capítulo, él dice así: el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán de tu verdad. El que vive te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El Señor me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. Y yo leo esto y digo amén, amén, amén. Todos los días de nuestra vida vamos a alabar al Señor. Señor, queremos darte gracias esta mañana porque nos has traído a tu casa. Y porque aunque el entorno que tenemos es un día gris, el brillo de tu presencia ilumina nuestra mente y nuestros corazones. Y lo hacemos, Señor, con temor y temblor al acercarnos ante tu presencia, sabiendo que tú eres el creador del universo, el hacedor de todas las cosas, el que sustenta nuestra vida, porque en ti vivimos y nos movemos y somos. Y Señor, esta mañana al acercarnos a tu trono, lo hacemos con humildad de corazón frente a tu grandeza. Y quisiéramos hacer llegar hasta ti la alabanza de nuestros labios, que sabemos que llega a través del sacrificio de Cristo, que es el que abrió el camino para que estuviéramos en tu presencia. Señor, recibe nuestra adoración, el agradecimiento por la vida que nos das, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que nos habita. Y queremos alabar tu nombre y queremos adorarte en la hermosura de tu grandeza, en tu santidad. Recibe, Señor, nuestra adoración
y nuestro agradecimiento que te ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.